lectura del Código Procesal Civil lleva a identificar algunas tendencias, ¿cierto? Más allá de que existan textos que sean más o menos similares, más un tema de tendencias. Yo veo, por ejemplo, de que las mayores influencias de nuestro CPC han sido, en primer lugar, el Código Modelo de Procesos para Iberoamérica del 81, el Código Colombiano en gran medida, el Código Brasileño del 73 en pocas cosas, el argentino también, por ejemplo. Pero yo quisiera, digamos, ir un poco más allá, porque a la verdad de tendencias ya estamos hablando de, digamos, de aspectos que son compartidos por códigos que en gran medida se parecen al peruano en dos aspectos. El primero, y eso es algo, digamos, que ya he mencionado en un momento, en un congreso de repente. El primero en un aspecto ideológico y el segundo en un aspecto dogmático. En un aspecto ideológico, el Código Procesal Civil Peruano del 93 se inserta claramente en una corriente así llamada publicismo, en donde se pasa a tener una confianza mucho mayor en el juez para que él sea el protagonista del proceso. Entonces eso obedece a reformas que se han dado a lo largo de la historia, por ejemplo en los primeros años del siglo XX en Alemania, en gran medida en Brasil también, en Portugal, ¿cierto? Claro, con sus particularidades, pero con esa cuestión. O sea, se pasa de un proceso privado a un proceso público. Ese es un punto importante. Luego, en el aspecto dogmático, se abraza de forma clara y evidente las lecciones de los grandes maestros del proceso de la primera mitad del siglo XX, Chiovenda, Calamandrei y Carneluti, por ejemplo. Entonces, la etapa científica del proceso, aun cuando en Italia comenzó a superarse en el año 50, en el 93 la tuvimos de forma clara, ¿no? Entonces, se trata de un código que yo diría comparte estos dos aspectos, ¿no? Dogmático y ideológico. Bueno, el Código Procesal Civil es un código que en mi opinión es técnicamente muy deficiente. Técnicamente muy deficiente. O sea, esas dos tendencias que abrazó, sin duda trajo algunas consecuencias. Pienso, por ejemplo, de que hay partes que realmente deben ser reformadas totalmente. Por ejemplo, la parte de procesos cautelares, por ejemplo, el proceso cautelar. En primer lugar, la doctrina ya discute, inclusive Elizabeth, que debe existir un proceso cautelar. O sea, tal como bien entendido, el proceso cautelar es una herencia propia del procesalismo científico. Es una clara consecuencia. Entonces, eso se ha asumido con la mayor naturalidad. La pregunta es, bueno, ¿debería existir? Por ejemplo, un tema que seguramente me preguntarás después, Elizabeth, es que, por ejemplo, el Código Brasileño, aprobado hace unas semanas, del 2015, ha eliminado totalmente el proceso cautelar. Simplemente ahora son incidentes, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿realmente se requerirá toda esa normativa? De hecho, tal como está regulado ahora es muy deficiente. El contradictorio está totalmente postergado inconstitucionalmente, ¿cierto? Técnicamente esa división entre medidas cautelares es muy mala, en fin. El proceso de ejecución, por ejemplo, es realmente un desastre, de forma como está regulado. Y no me refiero a la reforma en 2008, me refiero desde su propia concepción. No es un proceso ejecutivo en realidad, ¿no? Hubo, por ejemplo, la supresión absolutamente arbitraria de la figura del embargo ejecutivo, que no tiene ningún sentido, ¿cierto? El tema, por ejemplo, del litisconsorcio, acumulación, es un tema muy preocupante. El tema de la casación, por ejemplo, no responde a los fines que debía desempeñar nuestra Corte Suprema. En fin, o sea, es una vorágine de problemas y, ¿no? Por ejemplo, un tema que me es muy cercano, el tema de la nulidad procesal, que yo recuerdo haber leído, mencionado de que es de lo mejor que tiene el código. Bueno, yo creo que tiene terribles deficiencias, justamente para buscar que la nulidad sea un instrumento excepcional. Entonces hay muchísimas, Elizabeth, te podría mencionar varias. Estamos hablando de una ley, ¿no? la 30.293, que trajo consigo una treintena de modificaciones. Algunas, digamos, un maquillaje, algunas cosas técnicas pequeñas, otras sí de impacto. Yo podría comentarte, por ejemplo,
algo positivo es la modificación del artículo que respecta al pago de la pericia, ¿cierto? Que ahora le dice, si es que quien pidió la pericia no paga, entonces se puede prescindir, salvo de que la contraparte quiera pagarlo. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Sin embargo, creo que la reforma más determinante, dos reformas han sido más determinantes. La primera, la del artículo 194, y la otra, que se eliminó la consecuencia de nulidad para temas de competencia absoluta. Ambos me parecen muy positivos y me parece que sí son muy importantes. El tema del artículo 194, prueba de oficio, es que se hace ya una regulación mucho más razonable, mucho más analítica de cómo debe proceder el juez. Claro, eso aún da un gran margen a la interpretación, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuándo es que debe comunicar las partes la decisión o en realidad la iniciativa, la idea de realizar esta prueba de oficio, ¿no? Porque tiene que fomentar contradictorio antes de hacer uso del poder, ¿no? ¿Cómo es que da eso? ¿Qué contenido tiene esa resolución? Son temas que evidentemente la práctica y la doctrina tienen que orientar. Sin embargo, el hecho, por ejemplo, de haber colocado expresamente de que el juez no puede sustituir la actividad probatoria de las partes ya es algo realmente fantástico, porque allí le está diciendo al juez, bueno, si es que tú ves de que vas a usar la prueba de oficio y te vas a sustituir, entonces no puedes usarla, tienes que resolver según la carga de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que perder el proceso aquel que debió haber probado determinado hecho. Entonces es un tema muy delicado. Ahora, el tema de la competencia, inclusive es algo que yo había propuesto en mi libro, no exactamente tal como se planteó, sino la reforma está a un medio camino. Pero sí es muy importante el hecho, por ejemplo, de que ya no haya como consecuencia de incompetencia por materia, que exista nulidad, digamos, preliminar, ¿no? Ahora ya se busca más la posibilidad de traslación, o sea, de que un juez se siente incompetente, entonces él lo traslada al juez que considera que es competente. Ya no es una especie de nulidad. Inclusive eso tenía una contradicción, porque ¿cómo es que un juez se considera incompetente y anula el proceso? No tiene sentido. Si es que se siente incompetente, no puede anular el proceso. Quien tiene que hacerlo sería el competente. Entonces, eso llevó a una serie de complicaciones, de formalismos terribles. Entonces, yo creo que esas dos modificaciones, Elizabeth, de esas 30 que hay, serían las más importantes, ¿cierto? El pleno, ese sexto pleno, me deja, en verdad, sentimientos encontrados, por decirlo así. Es una sentencia de 100 páginas, de las cuales solo sirven 20 nada más. 80, el ponente, que fue el juez Tárao, se dedicó a hablar de cosas que no tienen mucho sentido en realidad, que no fueron determinantes para la decisión propiamente dicha, ¿no? Que, digamos, yo podría destacar dentro de lo que se dijo, es, por ejemplo, una necesidad de un mayor control del saldo deudor, ¿cierto? O sea, ahora el juez tiene que dedicar mucho de su tiempo a determinar si es que, por ejemplo, el saldo deudor fue realizado por un funcionario con poderes para hacer, ¿no? Dentro de la entidad financiera, asistir al sistema financiero, lo cual, digamos, lleva a la pregunta si es que eso es legal o no, ¿no? Pero en fin, ya está ahí, es, digamos, una interpretación. Ahora, un tema también que llama mucho mi atención es que la Corte Suprema ahora sí trató de zanjar de forma definitiva, aunque ya lo venía diciendo de una manera, cuál es el título de ejecución del proceso de ejecución de garantías, ¿cierto? Ahora, dependiendo de si es que el ejecutante está o no, si forma o no parte del sistema financiero, se le dan más o menos requisitos, ¿cierto? O sea, ya no solamente el propio documento de constitución, el título, que sería la escritura pública, sino también, por ejemplo, siendo así, el título valor, el pagaré, en fin, ¿no? Y de ser el caso, otros documentos, qué interesante, ¿no? Otros documentos que demuestren el tema del monto de la obligación, porque el problema era de que cuando yo celebro mi escritura pública por 100.000, esos 100.000 no es exactamente lo que debo, entonces a veces se cobra más, se cobra menos, entonces la idea justamente es que el título valor lo acompañe también para que se pueda ver cuál es la deuda, ¿no? Y para que no haya problemas en la ejecución. Claro, eso tiene también una serie de problemas en el sentido de que, bueno, ¿qué es al final el título de ejecución, ¿no? ¿Podrá ser de repente la obligación? ¿Podrá ser de repente
solamente el título valor, ¿no? Por ejemplo, los profesores Sergio Casas y Roxana Jiménez Vargas Machuca, amigos míos, piensan de que la obligación de ninguna manera puede ser título de ejecución. Entonces eso está abierto al debate aún, ¿no? Pero yo me quedaría, digamos, con el tema del saldo deudor, ¿cierto? Este saldo deudor y todos estos requisitos que tiene, que pienso, en mi opinión, va a ser positivo para que se pueda controlar mejor los abusos que puede haber en el proceso de ejecución. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. En realidad muchas cosas, hay tantas cosas que están en el aire, ¿no? Y no solamente en temas de derecho material. Yo sé que, por ejemplo, ya se está armando el séptimo pleno que versa sobre este conflicto entre embargo y propiedad. Entiendo que está yendo por ese camino, y que entiendo también de que la Corte Suprema va a favorecer al titular del embargo por sobre la propiedad no inscrita. Es un tema de la más alta relevancia. Sin embargo, no solamente los problemas están en el derecho material, en el derecho procesal también, por ejemplo, hay tantas cosas sobre medidas cautelares que la Corte Suprema podría abarcar, pero claro, ahí el problema es que los procesos cautelares no llegan a la Corte Suprema, lo cual es un grave problema en realidad. Por ejemplo, el tema de la concesión, de los requisitos de otorgamiento, por ejemplo, el tema de cómo usar la caución, por ejemplo, o en fin, cómo aplicar temas del 674 en adelante, o sea, las así mal llamadas medidas temporales sobre el fondo, ¿cierto? O sea, temas de irreversibilidad, eso es solamente para hablar de temas cautelares. Por ejemplo, en temas de ejecución hay doctrina a la cual inclusive yo me adheriría, que dice que el auto final podría ser excepcionalmente, podría no suspender la continuación, ¿no? Ese es un tema, por ejemplo, de la más alta importancia que tiene que pronunciarse la Corte Suprema. Interpretar, por ejemplo, temas sobre la contradicción en la ejecución, temas de pagos parciales, pluspetición, cosas que fue de una forma tan contradictoria que se requiere una uniformidad. Entonces hay temas muchísimos, ¿no? Yo mencioné temas cautelares de ejecución porque es lo que más impacta en la práctica, ¿cierto? Más allá del tema del derecho material, que también es importante. No, es pésimo, ¿no? Es pésimo. O sea, esa reforma del 2008, que en cuanto a modificaciones, cantidad de modificaciones, fue la más importante. Estoy hablando del decreto 1069 de junio de 2008. En realidad se cambió todo para no cambiar nada, ¿no? Fue una reforma muy tímida, tibia, no buscó resolver los problemas más importantes que tenía el proceso peruano. Y en este tema de ejecución, por ejemplo, el hecho de haber reorganizado el proceso, haber derogado un montón de artículos para poner un régimen general y regímenes especiales que no tienen casi nada, me parece de una atecnicidad legislativa dramática. O sea, allí ciertamente no hubo ninguna planificación, se hizo el caballazo. Fue terrible, una modificación realmente muy mala. Eso de hablar de proceso único de ejecución no tiene mayor sentido en realidad, teniendo en cuenta de que en realidad lo que se debió reformar es el propio proceso de ejecución, o sea, para que sea realmente ejecución, ya no solamente un proceso de cognición que no tiene nada de ejecución hasta la sentencia, ahora llamada auto final. El hecho de que se haya cambiado de nombre no quiere decir nada, ¿no? O sea, ¿cuáles son las reformas, por ejemplo, importantes que se debieron haber abordado en esa reforma o en una que venga, ¿no? Cuando se cambie el código, que hay que cambiar todo el código? Por ejemplo, yo mencionaría dos. Primero, de que se instaura un proceso verdaderamente de ejecución, por tanto, desprendiéndose de la mentalidad de proceso de cognición, o sea, que sea una demanda, calificación, inmediatamente una orden de embargo, una orden de remate, como era en el código anterior, pero, ahí viene el punto, de que la defensa sea en un procedimiento incidental y que sea una defensa amplia. ¿Por qué tiene que haber una reducción de causales? ¿Acaso el deudor, por ser ejecutado, tiene derecho a menos defensa o tiene menos derecho que el otro? No, eso me parece realmente inconstitucional. Se debería seguir, por tanto, una especie de oposición o impugnación a la ejecución que sea una defensa total, amplia, pero incidental al proceso de ejecución. Sigue y hay un incidente, ¿no?, que se deriva de una defensa. Muy excepcionalmente, esa defensa podría suspender el proceso de ejecución. Y en el marco del proceso de ejecución deberían regularse, ahí sí, defensas muy específicas, o sea, realmente específicas. Es lo que, por ejemplo, la doctrina brasileña habla de excepción de pre-ejecutividad,
¿no? O sea, ellos tenían, por ejemplo, toda la defensa se iba en el incidente y no había nada en este proceso. Ellos vieron que había unos problemas, de que sí era necesario que algunas causas puedan destruir la ejecución y que sean tramitadas dentro del proceso de ejecución. Bueno, yo creo que ese sistema está bien, pero lo que no podemos hacer es, dentro del proceso de ejecución, restringir defensa y no permitir en ningún momento defensa amplia. Inclusive hay jurisprudencia de que ni siquiera permite la defensa amplia después del proceso de ejecución, lo cual ya es el mundo al revés en realidad. Entonces, y otra cosa de la más importante es justamente de que la suspensión de la ejecución también debe ser excepcional, siempre. Esa impugnación que se hace, apelación, casación, debe ser ciertamente excepcional, porque la calificación de la ejecución tiene que ser rigurosa. Entonces, dos puntos, por ejemplo, de que nunca, ni siquiera han sido discutidos en doctrina, hasta por lo menos hace un par de años atrás. Necesitamos, por tanto, digamos, poner, creo que los puntos sobre las IES, sobre qué es lo que realmente se requeriría para tener un proceso de ejecución eficiente. Sin duda. Yo sé que Colombia hace poco tiene su código general del proceso, Chile está por reformar también su código. Sin embargo, la experiencia que me es más cercana, un poco por mi vinculación a esa doctrina, es la reforma que acaba de ocurrir del Código de Proceso Civil brasileño, sancionado o promulgado por la Presidenta hace un par de semanas, y que va a entrar en vigencia dentro de un año, una vacatio legis de un año. Entonces, si me permites, Elizabeth, voy a comentar más sobre ese código que los otros, ¿no? Inclusive porque me parece una reforma más relevante. Este código brasileño, al margen de las críticas que ya están teniendo la doctrina, creo que aborda temas que realmente son ejemplares y que son únicos en cualquier tipo de código de nuestra tradición. Hay cosas, por ejemplo, que sí se han mantenido, que sí es una tendencia, y hay cosas que sí son novedades. Es una regulación muy detallada sobre cómo es que se considera una sentencia, una decisión fundamentada o bien fundamentada. Ahí se dice, por ejemplo, expresamente, de que en el caso de principios, cuando el juez explique principios, va a tener una carga argumentativa mayor, por ejemplo. Bueno, ¿qué código dice eso? Eso solamente está en doctrina. Los brasileños eso ya lo han puesto, una relación muy detallada, no recuerdo cuál es el artículo, pero es una relación muy detallada sobre la fundamentación. Excelente. Otro tema que a mí sí me parece discutible, sin embargo la intención es buena, es haber regulado muy detalladamente el tema de los precedentes. Allá obviamente se habla de súmulas vinculantes, que son textos legislativos propiamente dichos, expedidos por el Supremo Tribunal Federal. Bueno, ahora coexiste, se da importancia, por ejemplo, a una jurisprudencia vinculante, a una jurisprudencia reiterada del tribunal, ¿cierto? Se establecen mecanismos para superación de precedentes, para distinguirlos. Entonces, son herramientas interesantes que evidentemente no están exentas de defecto, pero la intención es muy buena. Otro tema, por ejemplo, que estaba bien hecho, pero ahora se ha distorsionado bastante, es el tema de la regulación, por ejemplo, del tema de la anticipación de tutela, ¿no? En el proyecto, antes de entrar en esta recta final, se entendía de que se hacía una diferencia clara entre anticipación de tutela cautelar y anticipación de tutela satisfactiva, ¿no? Entonces, eso ha sido cambiado por tutela provisoria, que genera un poco de conflictos, pero es importante diferenciar, ¿no? Satisfacción de cautelar.